Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Antes que Abraham fuese, yo soy, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 47 al 59. Antes, pidámosle a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por nuestro Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Te rogamos que nos enseñes quién es Él a través de tu bendita palabra, guiados por tu Santo Espíritu. Que así sea en su santo nombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con los judíos. Cuando Juan, el apóstol, escribe judío, se refiere a la élite, a la clase especial religiosa, los líderes espirituales de Israel. El Señor Jesús está diciéndoles que ellos necesitan, para tener vida eterna, creer en Él como su Salvador y Señor. Y se suscita una discusión en base a que los judíos pensaban que era suficiente para Dios el que ellos fuesen del linaje de Abraham y que con eso ellos sería el pueblo especial de Dios. No es así, dice el Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Leamos. El que es de Dios, dice el Señor Jesús a los judíos, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. El Señor Jesús, en este Evangelio de Juan, en varias ocasiones nos dice que solamente aquel que es llevado del Padre al Hijo va a creer en Jesús como su Salvador y Señor. Es necesario que el Padre lleve al creyente hacia Jesús. Y aquí les dice que aquellos que son de Dios van a escuchar las palabras de Dios. Pero aquellos que no le pertenecen a Dios quedarán incrédulos. Sigo leyendo. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Estos judíos, ignorando los atributos de Dios que estaban reflejados en Jesucristo, negaban la deidad del Señor Jesús. Él llegó al punto de decirles, el Señor Jesús, que si no creían en Él, por lo menos deberían de creer por las obras del Padre que le había dado a Jesús para que les hiciera, o sea, los milagros. Pero ellos cerraban sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, y lo único que veían era a una persona non grata que todo el mundo reconocía como un profeta o a lo menos como un rabí, un maestro. Pero ellos, ignorando lo que el pueblo decía y señalaba, más bien hacían mofa de Jesús. Y por eso le dicen, eres tú un samaritano, porque los samaritanos era un pueblo que era desdeñado por los judíos, despreciado por los judíos. Los samaritanos era un pueblo mestizo en la que judíos de mucho tiempo atrás se habían casado con gente extranjera y por lo tanto no eran judíos puros y eran despreciados por los judíos religiosos. Así que a Jesús lo señalan en plan de burla como samaritano y además como una persona que estaba endemoniada, que no sabía lo que decía o hacía. Y sigamos leyendo. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino
que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Y al deshonrar a Jesús, están deshonrando al Padre, al Dios que ellos decían honrar. Sigo leyendo. Pero yo no busco mi gloria, dice el Señor Jesucristo. Hay uno, Dios, que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. El Señor Jesucristo nuevamente usa este estribillo, este estilo de hablar de los hombres de su época. Al decir en verdad, está diciendo, lo que voy a decir es tan importante que deben de poner atención. Así que lo que yo les digo es cierto, que aquel que guarda mi palabra no verá la muerte. Jesús había dicho en el capítulo 6 que a aquellos que comen el pan que baja del cielo, refiriéndose a Él, es lo mismo que creer en Él, en Jesús, como su Salvador. Aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre es lo mismo que creer en Jesús como su Salvador. Y aquí nuevamente dice que aquel que guarda su palabra, la palabra que Jesús dijo en cuanto a que Él es el Salvador y el Señor de los hombres. Aquellos pues que guardan la palabra significa que creen en Jesús. No verá jamás la muerte. Y vamos a ver que la palabra de Jesús involucraba no nada más dar a conocer que Él era el Salvador, sino también el Señor, y exige compromiso, exige lealtad, exige del creyente que se haga la voluntad de Él, de Jesús. Leamos lo siguiente. Al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, verso 24 de Mateo, el Señor Jesús dice estas palabras. Por tanto, ya terminando su sermón, concluye diciendo, cualquiera que oye estas palabras, las que Él dijo en el Sermón del Monte, estas palabras mías, y las pone en práctica, no nada más las oye, sino que las obedece, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Su casa en este caso es la vida del propio hombre y la roca viene siendo Jesucristo. Así que aquella persona que reconoce a Jesús como su Salvador y como su Señor, su amo, su Dios, y guarda esas palabras, las obedece, las pone en práctica, entonces su vida estará salva en la roca. Sigamos leyendo Juan ahora. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Sigamos leyendo. Abraham murió y también los profetas. Si tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. En la réplica que hacen los judíos acerca de lo que Jesús les acaba de decir, ellos dicen que Abraham murió y los profetas murieron. Están conscientes de que el mayor profeta que ellos han tenido, que es Abraham, de donde nace el pueblo hebreo, este gran profeta murió. Y los demás profetas como Moisés murieron, pero Jesús dice que no morirá ninguno de aquellos que le creen como su Salvador y le obedecen como su Señor. También lo entendieron, que lo replican. Ellos dicen, tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Así que entendían con su mente lo que Jesús les estaba diciendo. Sin embargo, no creían con su corazón. Y esto
ocasionó a que su corazón fuese endurecido y no llegaron a creer en Jesús como su Salvador. Sigo leyendo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. ¿Quién glorifica a Jesús? El Padre. Leamos. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. En un estudio anterior vimos que hay por lo menos 5 testigos, 5 personas que dan testimonio de quién es Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Estos 5 testigos, estas 5 personas que dan testimonio, ya lo vimos, es Dios el Padre, Juan el Bautista, Moisés mismo, los milagros de Jesús, la Escritura. Entonces, Jesús dice en esta sección, mi Padre, que es el testigo más importante que pueda haber, Él es el que me glorifica, de quien vosotros, ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Están entonces negando esta palabra que ellos dicen, creemos en Dios, porque están rechazando precisamente a Dios encarnado. Sigo leyendo. Y vosotros no le habéis conocido, pero, dice Jesús, yo le conozco. Anteriormente había dicho el Señor Jesucristo que aquellos que conocen a Dios van pues a conocer que las palabras que Él estaba diciendo, Jesús, provenían de Dios. Sigo leyendo. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y añade el Señor Jesús, y lo vio y se alegró. ¿Cómo es esto? Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Le prometió también que le daría la tierra donde él era un peregrino. Y le prometió que de su descendencia, Jesucristo, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y cuando Dios le dio el hijo prometido a Abraham, Isaac, entonces vio Abraham la promesa cumplida de que a través de Isaac vendría su descendencia, que a la larga saldría el Salvador. Y de esta manera vio la promesa de Dios cumplida. Si bien las demás promesas de poseer la tierra, lo vio de lejos y lo creyó. Y ver una posteridad tan grande como las estrellas del cielo, también lo creyó, aunque no lo vio concretizado en el número de personas, sino solamente en su hijo Isaac. Vamos a ver cómo dice Hebreos en cuanto a la fe de Abraham. Por la fe Abraham obedeció. Y seguidamente en el verso 13 dice lo siguiente: Abraham, sin haber recibido las promesas de la tierra de una gran posteridad, sin embargo, estas promesas que no las recibió, sí las vio, pero habiéndolas visto por medio de la fe, las aceptó con gusto y las vio
desde lejos, saludándolas, no poseyéndolas, pero habrá el momento en que las tendrá por completo, como tú y como yo. Jesús nos ha prometido vida eterna y nosotros por fe lo aceptamos con gusto y saludamos esa promesa desde lejos. Pero sabemos que en un momento dado, la promesa de Jesús de que tendremos vida eterna, y la vida eterna es Dios mismo, se cumplirá. Hoy es el tiempo para ti y para mí de vivir el día a día en fe en todas y cada una de las palabras y promesas de nuestro bendito Salvador y Señor Jesús. Hoy es el día cuando Él nos dice que nunca nos dejará. Ciertamente Jesús habita en nuestro corazón. Cuando Él nos dice que es nuestro escudo y nuestro premio galardón, nosotros debemos de creer esto. Cuando Él nos dice que Él es la puerta de las ovejas y que podemos entrar y salir y hallar pastos y tener alimento espiritual, un pasto verde, fresco, nuevo de cada día, debemos de vivirlo y agradecidos con Él de que estamos en su regazo. La vida puede ser complicada y difícil, como nosotros, si leemos en el capítulo 11 de Hebreos, vemos que hay gente que no recibió las promesas de Dios, pero las creyó. Y eso es lo importante de enseñanza para nosotros. Vivir en la fe de Jesús, sea cuales fueran las condiciones que hoy, en esta vida y en este día, afrontemos. Es muy bueno meditar en las palabras de Jesús, apropiárnoslas y vivirlas día a día. Sigo leyendo. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Ellos cambian lo que Jesús acaba de decir. Habíamos dicho que primero habían entendido muy bien las palabras de Jesús y replicaron esas palabras del Señor Jesucristo. Pero aquí entendieron lo que Jesús les dijo, que Abraham había visto a Jesús. Y aquí ellos lo tergiversan, lo cambian porque dicen: ¿y has visto tú a Abraham? No, fue Abraham quien vio a Jesús. Sigamos leyendo. Jesús les dijo: en verdad, nuevamente, esto es importante, pongan atención, porque además de ser cierto, es tan importante que no se les debe de olvidar. Les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús está declarando aquí su deidad. La expresión yo soy es el nombre bendito de Dios. Dios mismo se dio a conocer a Moisés como el yo soy, el que soy. Yo soy se puede también transliterar como el eterno. Así que Jesús está usando el nombre divino, el nombre que nadie podía hablar. Y por eso los antiguos usaban el nombre de Adonai, que significa Señor, para no mencionar el nombre de Dios que es yo soy. Jesús, una vez más, en este evangelio, dice yo soy. Jesús está diciendo que Él es Dios mismo y por eso Abraham pudo ver a Jesús. Y también lo entendieron, que vamos a ver qué pasa en el siguiente verso. Entonces tomaron piedras para tirárselas, para apedrearlo, para matarlo, para lapidarlo. ¿Por qué?
porque según ellos había blasfemado diciendo que él, Jesús, es Dios. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Dios eterno, el Dios que era, que es y que ha de ser. Este Dios bendito que se encarnó y se hizo hombre, te llama a ti para que creas en Él, no únicamente como tu Salvador, que perdona tus pecados y te da vida eterna, sino como tu Señor, de quien tú, además de confiar en Él, debes de vivir una vida plena de obediencia en cada uno de sus mandatos. Y esto es tanto para ti como para mí. Así, bueno, pues, la lección de hoy es que nosotros tenemos que obedecer a Jesús, creer en Él y vivir la vida cristiana día a día. Es una vida difícil, pero es una vida que no estamos solos. Él nos acompaña en cada momento. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús por tus benditas palabras de vida eterna. Jesús está con nosotros en todo momento. Te bendecimos. A ti es la gloria, la honra y la alabanza, porque si somos tus hijos, es porque tú nos has escogido y nos has llevado a Jesucristo. Por eso podemos entender tus palabras, porque provenimos de ti. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te invitamos que todos los martes a las 6 de la tarde te conectes en Facebook Live, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, para que oremos juntos por las necesidades que tú tienes y los demás hermanos que amablemente nos acompañan. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y en WhatsApp. Por favor, escríbenos, haznos saber de ti. Te invito a que veas nuestros videos todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Ve los videos anteriores, suscríbete si no has hecho, comparte con tus amistades, con tus conocidos y familiares. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga.